31 de enero del año 36, de la 1 a las 2:50 de la tarde, Monte Tormenti, supus a la 1 en punto del mediodía, cuando el sol ardía con más fuerza que nunca sobre el supus. Crisóforo de Novalis levantó la cabeza con un esfuerzo sobrehumano y se dirigió a quienes estaban a la base de su cruz, a la Santa Virgen Frida, su madre, que lo había seguido desde las calles de Half Milan, y a Benjamín Evangelista, su fiel discípulo que nunca lo había abandonado. Hija mía, Benjamín, cuídense mutuamente, no dejen que el dolor ni el odio los consuman, la luz vendrá aún cuando la oscuridad parezca invencible. Santa Frida lloraba en silencio, con las manos juntas en oración, mientras su cuerpo temblaba bajo el sol abrasador. Mientras tanto, los soldados se habían acercado a los restos de las vestiduras de Crisóforo y estaban repartiéndolos entre ellos como botín. La túnica de lino fino, el cinturón de cuero y la santa camisa tejida por las mujeres de los jaramenses, una pieza que algunos consideraban sagrada, pero que ellos veían solo como un trozo de tela valioso. Se pusieron a discutir a gritos sobre cómo dividirla, tirando de los bordes hasta que la tela empezó a desgarrarse. A los lados de la cruz de Crisóforo estaban los dos ladrones, clavados en cruces más pequeñas pero igual de crueles, soportando el mismo sol abrasador. A su derecha, desde la perspectiva de la multitud, estaba Maloías de Half Milan, también conocido como el Fauces, un hombre corpulento con cicatrices en el rostro que hablaban de sus muchas peleas en los barrios bajos de la ciudad. Jadeaba de dolor pero seguía insultando a gritos. Mira a ese hipócrita. Dice que es rey de los jaramenses pero no puede ni salvarse a sí mismo. Yo robé para llenar mi barriga, pero él robó la fe de la gente con sus cuentos de milagros y promesas. A su izquierda, Tobías de los jaramenses, más delgado, con la cara llena de arrepentimiento y sudor que le corría por las mejillas, miraba a Crisóforo con ojos humildes. Había estado callado hasta entonces, pero al oír las palabras de Maloías, levantó la voz con esfuerzo, a pesar del dolor que le causaba cada movimiento. Cállate, Maloías. Él nunca hizo daño a nadie, yo lo conocí cuando pasaba por mi aldea, sanó a mi madre cuando todos decían que moriría. Él no merece esto, el sufrimiento físico y el clima. El cielo seguía azul y sin nubes, un lunes 31 de enero que parecía más un día de verano que de invierno. A la 1:07 de la tarde, el termómetro marcaba 37 grados, y el aire era tan sofocante que respirar se sentía como beber humo caliente. Hacia las 2, la temperatura subió a 40 grados, y el polvo del supus se levantaba con cada movimiento, entrando por los ojos, narices y bocas de quienes estaban presentes. El estado de Crisóforo era agónico. Su espalda, aún marcada por los latigazos que lo habían cubierto de cicatrices y heridas abiertas, parecía un campo de batalla. Su cabeza estaba taladrada por los espinos de la corona, que habían hundido sus puntas en el cuero cabelludo. Sus manos y pies, perforados por los 6 clavos, seguían vertiendo sangre que se secaba al instante. Sus labios estaban resecos y quemados por una sed abrasadora que lo torturaba más que cualquier otro dolor, y cada respiración era un esfuerzo extremo, ya que su cuerpo estaba sostenido en una posición que impedía que sus pulmones se llenaran completamente de aire. Maloías seguía gruñendo y insultando, mientras Tobías apenas jadeaba, concentrado en aguantar el dolor y mirar hacia la cruz de Crisóforo con esperanza. La burla de los soldados y los amigos. Santa Frida intentó acercarse un poco más a la cruz, llevando en sus manos un paño húmedo para limpiarle la cara y aliviarle un poco el calor, pero en ese momento la multitud estalló en carcajadas sarcásticas. Mira la niña que quiere ayudar al rey de los jaramenses. ¡Qué buena hija! Algunos de sus amigos intentaron llegar hasta él, Nicanor, un comerciante de Half Milan que le había dado refugio en sus momentos de peligro, y Jaime de Arimatea, un líder de los jaramenses que siempre había creído en su mensaje. Pero el soldado Chiro, un hombre alto y corpulento con la cara llena de cicatrices, se los impidió con un gesto de su lanza, hablándoles con sarcasmo. No se acerquen más, hijitos. Quien defiende a un rebelde es también un rebelde, y los rebeldes terminan como él, o como esos 2 ladrones allí, clavados en una cruz bajo el sol. ¿Quieren que les preparemos uno también?
los dos hombres tuvieron que retroceder, con la cara roja de ira y tristeza, mientras los soldados se reían a carcajadas y los espectadores les lanzaban gritos de desprecio. Y en la sombra de un roble que crecía en la ladera del monte, nadie se dio cuenta de que también estaba allí Bionona, la novia de Crisóforo, vestida con un manto oscuro para no ser reconocida, con las manos tapando la boca para contener los gritos de dolor. Había seguido el camino en secreto, desde el momento en que lo llevaron preso de su casa en Jafmilan, y ahora permanecía a la distancia, viendo cómo el hombre que amaba sufría en la cruz, junto a Maloías y Tobías. Las palabras de Crisóforo y la confusión cerca de las 2 de la tarde, cuando el calor era insoportable, Crisóforo abrió los ojos y dijo con voz rasposa pero clara: «Cuando muera, los muertos hablarán por mí, sus voces serán el eco de lo que aquí se ha hecho». La gente se rió aún más al oírlo. «Ya está loco del todo. Ahora dice que los muertos hablarán. ¡Qué tonterías!». Santa Frida se inclinó hacia adelante, pensando que su padre había perdido el juicio, y sintió cómo su corazón se rompía en 1000 pedazos. Maloías se rió a carcajadas con más fuerza. «Oye, profeta. La pasión de Crisóforo de Novalis, las últimas horas en el Monte Suputius 31 de enero del año 36, Monte Suputius, tierra de los jaramenses y el tormento del amoníaco a las 3:07 de la tarde en punto, el sol había estado ardiendo sobre el Monte Suputius durante horas, calentando la tierra hasta que parecía quemar cualquier cosa que tocara. La colina, desolada y rocosa, se extendía hasta el horizonte donde se divisaban las casas de Jafmilan a lo lejos, y en su cima se alzaban 3 cruces de roble oscuro, la del centro, la más alta y sólida, sostenía el cuerpo de Crisóforo de Novalis. Su piel, quemada por el sol y cubierta de heridas abiertas por los latigazos, brillaba con un sudor extremo que caía gota a gota sobre la madera. La sed que lo consumía era infinita, un fuego que se extendía desde su garganta hasta su estómago, haciendo que sus labios resecos y agrietados parecieran trozos de tierra quemada. Los 6 clavos de hierro que lo fijaban a la cruz, 2 en las manos, 4 en los pies, habían roto carne, hueso y tendones, y cada leve movimiento del viento o de su propio cuerpo le causaba un dolor insoportable. Un grupo de soldados se había congregado a unos pasos de la cruz, observándolo con miradas mezcladas de indiferencia y curiosidad. El soldado, corpulento y con la cara marcada por la crueldad de su oficio, cogió una esponja de lino grueso y la sumergió en un cuenco de metal que contenía amoníaco, un líquido amarillento de olor penetrante y picante que se usaba en el campamento para desinfectar heridas infectadas. «Vamos a ver si este profeta puede soportar esto», dijo con una sonrisa sarcástica. «Después de tanto hablar, quizás esto le ayude a callar». Subió la escalera de madera que había sido colocada junto a la cruz y se acercó la esponja empapada en el líquido hasta la boca de Crisóforo. En ese momento, el dolor y el calor habían generado en él una profunda alucinación. Creyó que lo que le ofrecían era agua fresca y deliciosa, la misma que bebía en los arroyos cristalinos de las montañas jaramenses cuando recorría los pueblos enseñando su mensaje. Con la desesperación de un recién nacido buscando el pecho materno, Crisóforo alzó la cabeza con esfuerzo, moviendo los labios con anhelo y buscando la esponja con la boca. Cuando el líquido amargo y quemante tocó su lengua, su rostro se deformó de golpe en una mueca de profunda repugnancia, los ojos se abrieron de par en par, las mejillas se contrajeron y tragó involuntariamente un poco del amoníaco, que le quemó la garganta y le provocó una fuerte tos. «¡Ah!», gimió con voz rasposa y dolorida. «No, no es agua». El olor penetrante le hizo estornudar varias veces, y su cuerpo se estremeció con violencia, haciendo crujir la madera de la cruz. Los soldados se rieron a carcajadas, mientras a los lados de la cruz central, los ladrones Maloías de Jafmilan y Tobías de los jaramenses observaban el escenario, el primero con una sonrisa de satisfacción, el segundo con los ojos llenos de pena. Y el lamento de la Santa Frida desde la ladera de la montaña, a una distancia segura pero lo suficientemente cerca como para ver todo con claridad. Un grupo de discípulos y seguidores permanecía arrodillado, rezando en silencio.
Entre ellos estaban Benjamín Evangelista Putanciano el comerciante y Jaime de Arimatea, líder de los jaramenses. Pero la figura más conmovedora era la de la Santa Frida, la madre de Crisóforo, no su hija como muchos creían, una una muchachita con el cabello rubio y los ojos llenos de lágrimas que nunca cesaban de caer. Cuando vio cómo su hijo reaccionaba al amoníaco, su corazón se partió en 1000 pedazos. Se puso de pie con dificultad, a pesar de las manos de quienes intentaban sostenerla, y clama hacia el cielo con voz rota por el llanto. Dios Martín, esposo santo. ¿Por qué? ¿Por qué me has permitido ver esto? Mi hijo no ha comido desde ayer por la mañana, no ha dormido desde hace 2 días, porque no tengo leche en mis pechos para alimentarlo como cuando era pequeño. Yo le daría de beber de mi propia sangre si eso lo ayudara. Le daría mis lágrimas, aunque sean saladas, para calmar su sed. Se cubrió la cara con las manos y se estremeció de dolor, mientras sus palabras resonaban en la brisa caliente. Mi pobre criatura, mi hijo amado, ¿cómo puedo aguantar verlo morir de hambre y sed, clavado en esa madera en deriva sacrificado? ¿No hay piedad en el cielo? ¿No ves lo que hacen a tu siervo? Nonona, la novia de Crisóforo, se acercó a ella y la abrazó con ternura, mientras Agata, una seguidora piadosa de la aldea de los Pinos, le pasaba un paño para limpiarle las lágrimas. Madre Frida, debes mantener la fortaleza, él mismo dijo que su sufrimiento es necesario para la salvación de todos nosotros. Pero la madre no podía escuchar razones, sus ojos estaban fijos en la cruz de su hijo, en su cuerpo destrozado y en la agonía que cada instante le costaba vivir. Y el caos climático y el cielo negro a partir de las 3:30 de la tarde, los primeros signos de un cambio extraordinario comenzaron a manifestarse. Hasta ese momento, el cielo había estado azul intenso y sin nubes, pero de repente aparecieron bancos de nubes de un color azul rey tan profundo que parecía artificial. Un viento fuerte del oeste empezó a chiflar con fuerza, levantando nubes de polvo y tierra que cubrieron el sol durante momentos, aunque la temperatura seguía siendo de 40 grados. Pero a medida que pasaban los minutos, el calor comenzó a disminuir de forma drástica. En menos de media hora, la temperatura había caído de 40 grados a 21 grados, y el aire que antes era sofocante ahora se volvió fresco y penetrante. La gente que había acudido al monte Suputius para presenciar la ejecución empezó a sentir miedo, algunos comenzaron a retirarse lentamente, mirando el cielo con expresiones de estupor. A las 4 de la tarde en punto, un fenómeno aún más extraño ocurrió. El cielo se puso más negro que la noche más oscura, y cuando el sol apareció brevemente entre las nubes, su luz no era blanca ni amarilla, sino de un tono extraño, un rojo oscuro que los ancianos llamaron infrarrojo, ya que parecía calentar la piel sin iluminar el camino. El terror se apoderó de todos. La multitud empezó a correr despavorida hacia Jazmílan y las aldeas cercanas, gritando que se avecinaba el fin del mundo. En las casas, la gente se refugiaba bajo sus camas, cerrando puertas y ventanas con madera y piedras para protegerse de lo que fuera que estuviera sucediendo. En el monte Suputius, solo quedaron los soldados, refugiados bajo un toldo improvisado de lonas, y el pequeño grupo de mujeres y discípulos que seguían fieles a Crisóforo. Santa Frida, Benjamín Evangelista, Nonona, Agata y 3 otras mujeres más que habían seguido a Crisóforo desde sus primeros días de predicación. Diálogos en la agonía. A pesar de la oscuridad y el frío, una tormenta eléctrica comenzó a desarrollarse en el cielo, relámpagos de colores extraños iluminaban el paisaje cada pocos segundos, pero no caía ni una gota de lluvia. El sonido del trueno resonaba en la montaña como si el cielo mismo se estuviera rompiendo. En medio de ese caos, Gestolen, un hombre que había sido enemigo de Crisóforo desde que éste había condenado sus prácticas de explotación de los pobres, se acercó hasta la base de la cruz y se rió con sarcasmo. «Mira tu profeta ahora. Dice que es un enviado de Dios Martín, pero ni siquiera puede detener este castigo celestial. Esto es lo que pasa cuando se opone al orden establecido.
Pero un buen anciano llamado Daniel de los Jaramenses, que había caminado desde su aldea para ver a Crisóforo una vez más, se adelantó y le respondió con firmeza: «Cállate, Gestolen. Tú no conoces nada de él. Este hombre ha sanado a mis hijos cuando estaban a punto de morir, ha dado pan a los hambrientos y ha enseñado a amar al prójimo. No es un hereje, es bueno, más bueno que cualquiera de nosotros. Lo que está pasando aquí no es un castigo, es una señal». Gestolen se quedó callado, avergonzado por las palabras del anciano, y se retiró hacia el grupo de soldados. Mientras tanto, el cuerpo de Crisóforo colgaba pesadamente de la cruz. Sus coyunturas estaban a punto de dislocarse por el peso de su propio cuerpo, y cada respiración era un esfuerzo titánico. La posición en que estaba clavado impedía que sus pulmones se llenaran completamente de aire, y el dolor causado por los 6 clavos y la corona de espinas que le apretaba la cabeza había golpeado su cerebro, generando en él visiones y recuerdos que parecían mezclarse con la realidad. A pesar de su estado, Crisóforo logró mover la cabeza y dirigirse a su madre, que permanecía de pie a pocos pasos de la cruz. «Madre, no me dejes solo, por favor», susurró con voz débil. «Sé que el dolor es fuerte para ti también, pero no temas, pronto estaremos juntos en el reino de Dios». Martín. Santa Frida se acercó hasta la base de la cruz y tomó su mano clavada en la madera, besándola con ternura a pesar de la sangre y la suciedad. «Nunca te dejaré solo, hijo mío. Estaré aquí hasta el final». Luego, Crisóforo se dirigió a su amigo Benjamín Evangelista, quien permanecía arrodillado rezando. «Benjamín, mi hermano», dijo con más fuerza, «cuida mucho a la niña, a mi madre. Llévala a tu casa, dale de comer, abrígala. Ella no tiene nadie más que nosotros». Benjamín levantó la cabeza y asintió con determinación. «Lo haré, Crisóforo. Te lo juro por Dios, Martín, ella será como mi propia madre». Finalmente, Crisóforo miró a Bion-Nonona, que lloraba en silencio a su lado. La novia, que nunca pudo casarse con él por la persecución a sus seguidores, se acercó hasta él, y él le dijo con una sonrisa débil en los labios: «Bionons, mi amor, ¿aceptas cuidarla también? ¿Aceptas ver en ella el fruto de nuestro amor, aunque nunca hayamos podido tener hijos propios?» Bion-Nonona negó con la cabeza, llorando mientras cogía su otra mano. «Sí, Crisóforo, ella será como mi propia madre e hija. La cuidaré con mi vida, como tú me habrías cuidado a mí». Hubo la muerte y el terremoto cerca de las 5:30 de la tarde. El cielo se había vuelto de un color negro cenizo, como si estuviera cubierto de hollín. Los relámpagos ya no iluminaban el paisaje, solo quedaba la oscuridad absoluta, rota solo por el brillo de unos pocos fuegos que los soldados habían encendido para calentarse. Crisóforo sintió que su cuerpo llegaba al límite de sus fuerzas. La sangre había dejado de fluir de sus heridas, y su piel se había vuelto fría como la piedra. Reunió todo su aliento para lanzar sus últimas palabras, dirigidas al cielo que no podía ver pero que sabía que estaba ahí. «Dios Martín, Padre mío, a tus manos encomiendo mi espíritu. La labor que me mandaste hacer ya la he realizado. He enseñado el amor, he sanado los enfermos, he dado esperanza a los desesperados. Que mi sacrificio no sea en vano, que el mundo aprenda a amar y a perdonar». Tras decir estas palabras, Crisóforo lanzó un grito potente que retumbó en toda la colina como un trueno, un sonido lleno de vida y de paz a la vez. Estiró sus extremidades por última vez, haciendo crujir la madera de la cruz con fuerza, y luego su cuerpo se relajó completamente. Sus ojos se pusieron en blanco, su cabeza cayó sobre su pecho y entregó su espíritu. En ese mismo instante, un terremoto fuerte sacudió el monte Supubius. Las rocas se desprendieron de la ladera, las otras 2 cruces temblaron violentamente y la tierra se abrió en grietas profundas. Las nubes chocaron entre sí en el cielo con un sonido ensordecedor, y un rayo gigante iluminó el monte como si fuera de día. Las mujeres, Santa Frida, Bion-Nonona, Ágata y las otras, corrieron hasta la base de la cruz y se abrazaron a ella, llorando de dolor pero también de reverencia.
Benjamín Evangelista se arrodilló con las manos juntas en oración, sabiendo que había presenciado el nacimiento de una nueva esperanza para los jaramenses y para todo el pueblo de Jazmilán. El monte Suputius permaneció en silencio por un largo rato, como si el mundo entero estuviera de luto por el hombre que había dado su vida por su fe, Crisóforo de Novalis, el enviado de Dios Martín que había prometido que su mensaje viviría para siempre. Al día siguiente, cuando la luz del sol volvió a iluminar la tierra, la gente regresó al monte Suputius y encontró que la cruz de roble seguía en pie, firme como siempre. Y aunque el cuerpo de Crisóforo había sido retirado por sus seguidores para ser enterrado con honores, los que lo vieron dijeron que en la madera de la cruz se podía ver una marca, la forma de un corazón, como si el amor que él había enseñado se hubiera convertido en parte de la misma tierra donde había muerto. La pasión de Crisóforo de Novalis, el fin y el inicio 31 de enero del año 36, Monte Supus, tierra de los jaramenses, el momento final y el estallido de la naturaleza en el preciso instante en que Crisóforo de Novalis entregó su espíritu, un sonido gutural y ensordecedor se hizo oír, un estampido terrible que parecía provenir de las mismas entrañas de la tierra. No fue un trueno ni un ruido de rocas chocando, sino algo más profundo, como si el planeta entero hubiera emitido un gemido de dolor. La tierra del monte Supus comenzó a sacudirse con una violencia que nadie había visto nunca antes. El terremoto, que según los relatos posteriores duró 17 minutos seguidos, hizo que la colina entera se moviera como un plato en las manos de un loco. Las rocas se desprendieron de sus lugares, los árboles se inclinaron hasta tocar el suelo y luego se enderezaron de nuevo, y las personas que aún permanecían en la montaña no pudieron mantenerse en pie, arrastrándose por el suelo o agarrándose a cualquier cosa que no se moviera. Renzo, el soldado que había dado el amoníaco a Crisóforo, cayó de rodillas en la tierra temblorosa, cubriéndose la cabeza con los brazos mientras gritaba de miedo. Sus compañeros, los soldados francos suizos que antes habían reído y burlado del hombre en la cruz, ahora miraban hacia el cielo con los ojos abiertos de estupor y terror. El suelo bajo sus pies se abría y cerraba en grietas profundas, por donde se veían destellos de luz cálida que nadie podía explicar. En las laderas del monte, el movimiento terrestre provocó deslaves de lodo y piedras que bajaron con furia hacia los campos circundantes, arrastrando todo a su paso, árboles, cercas, incluso algunas chozas que los pastores habían construido para refugiarse. El polvo levantado por los deslaves cubrió el cielo durante momentos, haciendo que la oscuridad fuera aún más densa. Desastres en el monte y el templo. Mientras el monte Supus se deshacía bajo la fuerza del terremoto, en la ciudad de Jazmilán, a pocos kilómetros de distancia, los efectos eran aún más devastadores. Los grandes templos y edificios que habían sido construidos con piedra y mármol durante siglos comenzaron a tambalearse. Los pilares del templo de Guaramano, el más grande y venerado de la ciudad, dedicado al dios de la guerra y la prosperidad, se partieron por la mitad como si fueran palitos de madera, y su techo se derrumbó en un estruendo ensordecedor. Pero lo más impactante ocurrió con la cortina sagrada del templo, una pieza de tela de seda púrpura que había sido tejida por las sacerdotisas de generación en generación y que separaba el santuario del resto del edificio. No solo se rasgó de arriba abajo en un instante, como si una mano gigante la hubiera partido, sino que también se prendió fuego de forma espontánea en medio del caos, ardiendo con una llama azul y dorada que no consumía la tela sino que parecía iluminarla desde dentro. Los sacerdotes que estaban en el templo huyeron despavoridos, dejando atrás sus vestimentas sagradas y sus instrumentos de culto. Las calles de Jazmilán se llenaron de gente que corría en todas direcciones, tratando de escapar de los edificios que se derrumbaban a su alrededor. Las casas de piedra se desplomaron como castillos de naipes, y las plazas públicas se convirtieron en campos de escombros donde gritos de dolor y auxilio se mezclaban con el ruido del terremoto. En el monte Supus, la cruz de Crisóforo seguía en pie a pesar de todo, la madera de roble temblaba con cada sacudida, pero los clavos la mantenían firme en su lugar.
Los dos ladrones, Maloías de Jazmilán y Tobías de los jaramenses, habían muerto poco antes que Crisóforo, y sus cuerpos colgaban inertes de sus cruces mientras la tierra se movía a su alrededor. La profecía de los muertos, pero el fenómeno más aterrador y sorprendente ocurrió cuando la tierra se abrió en varios puntos del monte Supus y en las afueras de Jazmilán. Las losas de piedra que cubrían las tumbas se rompieron con un estruendo ensordecedor, volándose por los aires como si fueran hechas de papel. Y tal como Crisóforo había advertido horas antes, cuando la multitud se había burlado de él, los muertos salieron de sus sepulcros. Al principio, los que presenciaron este milagro pensaron que se trataba de alucinaciones provocadas por el miedo y el terremoto. Los cuerpos, algunos envueltos en sudarios podridos, otros apenas esqueletos cubiertos de tierra, comenzaron a levantarse lentamente de sus tumbas. Los incrédulos que antes habían llamado a estos restos costales de huesos podridos ahora se quedaron petrificados de miedo, viendo cómo aquellos cuerpos sin vida se ponían de pie y comenzaban a caminar hacia la ciudad. Caminaban con paso lento pero firme, sin mirar a un lado ni al otro, moviéndose a través de los escombros y las calles destrozadas de Jazmilán. Entraban en las casas de aquellos que habían burlado al Ateneo, el grupo de sabios y líderes que había condenado a Crisóforo a muerte, y se detenían frente a ellos, señalándolos con sus manos huesudas o envueltas en tela podrida. No emitían ningún sonido, pero su presencia era más elocuente que cualquier palabra, cumpliendo la frase que Crisóforo había pronunciado antes de su muerte: «Los muertos hablarán por mí». En la casa de Gestolen, el hombre que había sido uno de los principales acusadores de Crisóforo, uno de los muertos, se detuvo frente a él mientras éste se escondía bajo su cama. El cuerpo envuelto en sudario no hizo nada más que señalarlo durante unos segundos, luego se retiró lentamente. Gestolen, aterrorizado, salió de su escondite y comenzó a gritar por las calles: «Es verdad. Él era un justo. Los muertos han venido a decirlo». Fenómenos atmosféricos. Mientras la tierra se abría y los muertos caminaban por las calles, el cielo continuaba mostrando signos de su cólera. Se volvió de un color negro cenizo, como si estuviera cubierto de hollín y ceniza, y la luz del sol desapareció por completo. En su lugar, una claridad infrarroja muy tenue iluminaba el paisaje, un brillo rojizo y cálido que permitía ver las cosas, pero que daba a todo un aspecto extraño y etéreo. Se desataron tifones y tormentas eléctricas que cruzaban el firmamento con fuerza. Los rayos eran de colores nunca antes vistos: azul eléctrico, verde esmeralda, rojo sangre, y se cruzaban en el cielo como serpientes luminosas. El trueno resonaba con una potencia que hacía temblar los restos de los edificios aún en pie, pero extrañamente no caía ni una gota de agua. Solo había actividad eléctrica en el cielo y vientos huracanados que soplaban con fuerza desde el norte, enfriando el ambiente de 40 a 21 grados en pocos minutos. El aire se llenó de un olor a ozono y tierra húmeda, y los vientos aullaban entre los escombros como si fueran espíritus que llevaban el mensaje de lo que había sucedido en el monte Supus. Las hojas de los árboles que aún seguían en pie se movían con un ruido como de 1000 susurros, y algunos decían que podían escuchar palabras en ese ruido, las enseñanzas de Crisóforo sobre el amor, la paz y la justicia. El arrepentimiento ante el desastre, ante la magnitud del desastre, el pánico se apoderó completamente de los verdugos y de todos aquellos que habían participado en la condena de Crisóforo. Los soldados francos suizos, que antes habían reído y golpeado sus escudos mientras Crisóforo sufría en la cruz, ahora empezaron a golpearse el pecho con fuerza y a gritar al cielo: «Verdaderamente este hombre era un justo. Lo hemos matado sin razón. Perdónanos, oh Dios Martín. No sabíamos lo que hacíamos». Algunos de ellos huyeron hacia la ciudad tropezando entre las ruinas y los escombros, buscando refugio en cualquier lugar que no se moviera. Otros se arrodillaron en la tierra temblorosa del monte Supus, rezando y pidiendo perdón por sus crímenes. El soldado ítalo, que había intentado darle agua a Crisóforo antes de que Renzo le diera amoníaco, se echó a llorar desconsoladamente, golpeando la tierra con los puños.
Lo siento mucho, debería haber hecho más, pero mientras todo el mundo corría o se arrodillaba en terror, el pequeño grupo de mujeres piadosas permanecía firme a la base de la cruz de Crisóforo. La Santa Frida, madre de Crisóforo, seguía abrazada a la madera, como si esa conexión la protegiera de la furia de la naturaleza. Junto a ella estaban Bion Nonona, su novia, Ágata y otras 3 seguidoras, todas agarradas unas a otras, sin mostrar miedo alguno. No teman, dijo Santa Frida con voz calmada y firme, a pesar del caos a su alrededor, mi hijo dijo que su sacrificio traería la luz, y aunque ahora todo parezca oscuridad, la luz vendrá. Él no nos ha abandonado. Sus palabras eran claras y resonaban en medio del alboroto, transmitiendo una calma que nadie podía explicar. Mientras el terremoto continuaba sacudiendo la tierra y los muertos caminaban por las calles de Jafmilan, esas mujeres permanecieron a los pies de la cruz, siendo las únicas que no huyeron del desastre, porque sabían que lo que estaba sucediendo no era un castigo, sino el cumplimiento de una profecía que Crisóforo había llevado hasta su fin. Cuando finalmente el terremoto cesó, después de 17 minutos que parecieron una eternidad, el cielo comenzó a aclararse lentamente. La luz infrarroja dio paso a un resplandor dorado que se extendió por todo el horizonte, iluminando los escombros de la ciudad y el monte Supus, que ahora parecía un lugar sagrado. Los muertos habían regresado a sus tumbas, y la tierra se había cerrado sobre ellos como si nada hubiera sucedido. Pero en las mentes y corazones de todos los que habían presenciado aquellos eventos, quedaba una certeza inquebrantable. Crisóforo de Novalis no había sido un hereje ni un impostor, había sido un enviado de Dios Martín, y su mensaje de amor y redención cambiaría el curso de la historia para siempre. La pasión de Crisóforo de Novalis, el descendimiento y el embalsamiento. 31 de enero del año 36, Monte Supus, tierra de los jaramenses 1. El inicio de la noche a las 8:07 de la tarde, cuando el último eco del terremoto había desaparecido en la distancia, una noche asombrosa descendió sobre el monte Supus. Mientras en la ciudad de Jafmilan el horizonte aún se tiñó de un atardecer naranja y dorado, un contraste extraño con los escombros que cubrían sus calles, en la cima de la colina del Suplicio reinaba una quietud profunda, rota solo por el canto suave de los grillos que comenzaban a hacer oír su voz. Después de horas de cielo seco y tormentas eléctricas sin lluvia, comenzó a caer una leve y dulce llovizna que mojaba la tierra polvorienta del monte, dejando un aroma fresco y limpio en el aire. Las gotas de agua caían sobre las 3 cruces de roble, resbalando por la madera oscura y limpiando la sangre que se había secado durante el día. Era como si la naturaleza misma estuviera llorando por el hombre que había muerto en la cruz central, borrando las huellas del dolor y la violencia. En la ladera de la montaña, un pequeño grupo se había reunido para preparar lo que venía a continuación. Jaime de Arimatea, el rico líder de los jaramenses, y Nicanor, el comerciante que había dado refugio a Crisóforo en tiempos pasados, habían traído escaleras de madera de 10 metros de altura, herramientas y una sábana fina de lino blanca que las mujeres del pueblo habían tejido especialmente para este momento. A su lado estaban la Santa Frida, Bion Nonona, Ágata y otras seguidoras, que esperaban en silencio mientras los hombres preparaban todo para bajar el cuerpo. 2. Bajando el cuerpo de la cruz con mucho cuidado, Jaime y Nicanor colocaron las escaleras contra los costados de la cruz de Crisóforo, asegurándose de que estuvieran firmes sobre la tierra, que aún temblaba levemente de vez en cuando. Jaime tomó un martillo pequeño y cubrió su cabeza con un paño para protegerse de la llovizna, mientras Nicanor sostenía una antorcha que iluminaba el camino hacia arriba. «Tenemos que ser muy cuidadosos», dijo Jaime con voz baja, «no queremos hacerle más daño del que ya ha sufrido». Comenzaron por la mano izquierda de Crisóforo. El clavo de hierro, oxidado por la sangre y el sudor, estaba firmemente hundido en la madera y en la carne desgarrada. Jaime dio golpes suaves y precisos con el martillo, hasta que el clavo comenzó a moverse. Cuando finalmente salió, la mano de Crisóforo cayó a lo largo de su cuerpo con un movimiento lento y pesado, como si el brazo hubiera estado esperando ese momento para descansar.
Luego procedieron con la mano derecha, repitiendo el mismo proceso con la misma delicadeza. Cuando ambos clavos estaban fuera, Nicanor subió por la escalera hasta la altura del pecho de Crisóforo. Pasó el brazo de Crisóforo alrededor de su cuello para sostener el peso del cuerpo, y luego ciñó con cuidado la sábana santa alrededor de los hombros y el torso, asegurándose de que estuviera bien ajustada para evitar que se resbalara durante el descenso. «Listo», dijo Nicanor, tomando profundamente el aire, «vamos a bajarlo despacio». Jaime sostenía la parte inferior de la sábana desde abajo, ayudando a guiar el cuerpo mientras Nicanor bajaba paso a paso por la escalera. La llovizna seguía cayendo, mojando la madera de la escalera y haciendo que el camino fuera resbaladizo, pero los dos hombres avanzaron con la mayor precaución posible, conscientes de la responsabilidad que tenían en sus manos. 3. El duelo de las mujeres y la entrega del cuerpo. Mientras el cuerpo descendía lentamente, la Santa Frida se estremecía de dolor y de emoción, llora desconsoladamente mientras recordaba momentos pasados. «Recuerdo la Nochebuena cuando era un niño indefenso», susurró entre sollozos, «estaba en mis brazos, dormido, y su respiración era tan suave, nunca pensé que vería este día, que tendría que verlo así». Nonona la abrazó por los hombros, tratando de consolarla. «Madre Frida, él está en paz ahora, ya no sufre más». Agata también se acercó, llevándole un paño para limpiarle las lágrimas que se mezclaban con la llovizna en su rostro. Cuando el cuerpo de Crisóforo llegó finalmente al suelo, la Santa Frida extendió las manos para recibirlo, pero Agata se adelantó y se colocó de espaldas a la cruz, sentándose en el suelo y preparándose para recibir el peso en su regazo. «No, Madre Frida», dijo con ternura, «estás muy débil por el dolor, déjame recibirlo primero, luego lo colocamos donde puedas verlo». Frida asintió con la cabeza, incapaz de hablar, y se apoyó en el hombro de Agata mientras Jaime y Nicanor colocaban con cuidado el cuerpo sagrado sobre las piernas de la mujer. La sábana blanca contrastaba con la tierra oscura y mojada, y la llovizna caía suavemente sobre el rostro de Crisóforo, como si le estuviera borrando las huellas del sufrimiento. 4. El retiro de la corona y la oración de Frida. A pesar de las súplicas de los demás para que dejara que alguien más lo hiciera, la Santa Frida rechazó toda ayuda. Con sus manitas pequeñitas, que temblaban pero eran firmes en su propósito, comenzó a retirar la corona de espinas que aún apretaba la cabeza de su hijo. Cada espina que desprendía requería de la mayor delicadeza para no rasgar más la piel ya herida. Frida trabajaba con paciencia infinita, sus ojos llenos de amor y dolor, hasta que finalmente la corona quedó completamente separada del cuero cabelludo de Crisóforo. La colocó con cuidado sobre un paño limpio que Nonona le ofrecía, como si se tratara de una joya sagrada y no de un instrumento de tortura. En ese momento, la Santa Frida se puso de rodillas junto al cuerpo de su hijo y elevó una oración al cielo, donde las estrellas comenzaban a brillar con intensidad. «Dios Martín, Padre Santo, te agradezco por haber elegido a mi hijo como el carnero de la luz divina para la redención de los hombres. Sé que muchos no lo entendieron, que lo vieron como un hereje o un rebelde, pero yo sé quién era tu siervo, el portador de tu mensaje de amor y paz». Sus palabras eran claras y resonaban en la quietud de la noche. «Aunque ahora está muerto, mi fe en ti es inquebrantable. Sé que regresará a la vida pronto, como tú mismo prometiste. Que su sacrificio no sea en vano, que transforme los corazones de los hombres y les enseñe el camino de la verdad». Las mujeres que la rodeaban se arrodillaron junto a ella, rezando en silencio mientras la llovizna seguía cayendo sobre el monte Supeus. 5. El arrepentimiento del soldado ítalo. Mientras las mujeres oraban, una figura se acercó tímidamente al grupo, el soldado ítalo, también conocido como Rayentalo, que había intentado darle agua a Crisóforo antes de que Renzo le diera amoníaco. Llevaba en sus manos el látigo con el que los soldados habían azotado a Crisóforo, las cuerdas de cuero aún estaban manchadas de sangre seca, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Soy un malvado asesino», dijo con voz rota por el llanto, «yo también participé en su tortura, le di golpes con este látigo, aunque nunca quise hacerlo. ¿Podrá perdonarme?».
¿Podrá Dios Martín perdonar a alguien como yo? Nona se acercó a él y le colocó una mano sobre el hombro con ternura. No te culpes tanto, Ítalo. Tú estabas siguiendo órdenes, y además intentaste ayudarlo cuando nadie más lo hizo. Las santas llaguitas de Crisóforo salvarán al mundo, y bendecirán a todos aquellos que reconozcan su error, y busquen el perdón. Él mismo dijo que debíamos perdonar a nuestros enemigos, porque no sabemos lo que hacemos. Ítalo se echó a llorar desconsoladamente, abrazando el látigo contra su pecho como si fuera un objeto de redención. Jaime le tendió una mano. Ven con nosotros, Ítalo. Tu arrepentimiento es sincero, y eso es lo que cuenta. 6. La herida del pecho y el sepulcro de Jaime. Después de la oración, la Santa Frida procedió a limpiar el cuerpo de su hijo con agua fresca que las mujeres habían traído en cuencos de barro. Cuando llegó a la herida del pecho, producida por la pala que un soldado había usado para asegurarse de que estaba muerto, se detuvo, horrorizada. La herida era profunda, y en su interior se podía ver el corazón de Crisóforo, intacto a pesar de todo el sufrimiento que había soportado. La Santa Frida lanzó un grito de dolor y de admiración. ¡Oh Dios Martín! Mira cómo ha conservado su corazón puro y fuerte. Necesitamos un lugar digno para sepultarlo, no podemos dejar que su cuerpo descanse en cualquier parte. En ese momento, Jaime de Arimatea dio un paso adelante, con la cabeza alta y la voz firme. Mi casa tiene un sepulcro nuevo, excavado en la roca de la ladera oriental del monte. Lo había preparado para mí mismo, pero no hay mejor lugar para que el Señor descanse en paz. Es un lugar seguro, fresco y protegido de los animales y de quienes quisieran hacerle daño. La Santa Frida miró a Jaime con ojos llenos de gratitud. Gracias, buen amigo. Mi hijo estaría muy agradecido de tu generosidad. Las mujeres comenzaron a amortajar el cuerpo con vendas de lino y hierbas aromáticas que habían traído para el momento, cubriendo cada herida con cuidado y amor. Cuando llegaron a la herida del pecho, la Santa Frida colocó una hoja de laurel, símbolo de paz y victoria, sobre el corazón de su hijo antes de cubrirlo con las vendas. 7. El traslado y el silencio del supus. A las 8:30 de la tarde en punto, el grupo se preparó para el traslado. Jaime de Arimatea y Nicanor cargaban el cuerpo de Crisóforo, envuelto en la sábana santa y colocado sobre una litera de madera que los hombres habían improvisado. Las mujeres iban a su lado, llevando las cosas que habían sido instrumentos del suplicio: la pala que había abierto su pecho, la esponja con restos de amoníaco, los 6 clavos de hierro que lo habían fijado a la cruz, y la corona de espinas que la Santa Frida había retirado con tanto cuidado. Ítalo iba caminando junto a ellas, llevando la antorcha que iluminaba el camino en la noche estrellada. La llovizna había cesado, y el cielo se había vuelto completamente oscuro, con millones de estrellas brillando sobre ellos como faroles que guiaban el camino hacia el sepulcro. Mientras se alejaban de la cima del monte Supus, el grupo se detuvo un momento para mirar hacia atrás. Las 3 cruces desiertas se alzaban contra el cielo nocturno, vacías y solitarias. El monte quedaba finalmente en silencio, con solo el canto de los grillos y el murmullo del viento entre los árboles para romper la quietud. Más tarde volverán los 17 discípulos para orar aquí, dijo Jaime, mirando las cruces con respeto. Este lugar ya no será un lugar de suplicio, sino un santuario donde la gente vendrá a recordar lo que hizo por todos nosotros. Y así, bajo la noche estrellada del monte Supus, el pequeño grupo se encaminó hacia el sepulcro, llevando consigo el cuerpo de quien había dado su vida por su fe, y cuyo mensaje de amor y redención comenzaría a sembrarse en los corazones de los hombres desde ese momento en adelante. El monte Supus permaneció en silencio durante el resto de la noche, guardando los secretos de lo que había sucedido en su cima. Las cruces seguían en pie, como testigos de un sacrificio que cambiaría el destino de los jaramenses y de toda la tierra que los rodeaba. Y en el sepulcro de roca, el cuerpo de Crisóforo de Novalis descansaba en paz, esperando el momento en que su madre había dicho que regresaría a la vida.